basada en una historia real. En los pasillos de mármol del Palacio de Jerusalén, el aire vibraba con intriga y tensión. Un joven de belleza sin igual, con rizos dorados que caían sobre sus hombros y ojos que reflejaban la fuerza de un león, caminaba con paso firme. No era otro que Absalón, el hijo del legendario rey David, un príncipe destinado a marcar una huella imborrable en la historia de Israel. Desde su infancia, Absalón había crecido bajo la sombra de la grandeza de su padre y la complejidad de una familia real marcada por pasiones y rivalidades. David, el valiente guerrero y el dulce salmista, era un hombre de Dios, pero también un hombre con debilidades, y Absalón, con su encanto irresistible y su ambición ardiente, era un reflejo de esas complejidades. A medida que Absalón crecía, su resentimiento hacia su medio hermano Amnón, el primogénito de David, se intensificaba. Amnón había cometido un pecado terrible, violando a la hermana de Absalón, Tamar. David, a pesar de su justicia, no había castigado a Amnón de la manera que Absalón consideraba adecuada. El corazón del príncipe, herido por la injusticia y la deshonra de su familia, comenzó a albergar un plan oscuro y audaz. Y así, la semilla de la traición comenzó a germinar en el corazón de un príncipe que, aunque amaba a su padre, no podía perdonar la injusticia. El silencio en el palacio era más denso que el humo del incienso. Durante 2 largos años, Absalón perfeccionó el arte de la máscara, saludaba a su hermano Amnón con una sonrisa gélida y a su padre con una reverencia impecable, mientras en su interior las brasas del odio se convertían en un incendio incontrolable. La justicia que David no ejecutó, Absalón la firmó en su mente con sangre. Llegó el tiempo de la trasquila de las ovejas en Baal-Hazor, una época de fiesta, vino y guardias relajadas. Con una astucia que rozaba lo diabólico, el joven príncipe convenció al rey de dejar que todos sus hijos asistieran al banquete. David, anhelando la reconciliación de su casa, accedió sin saber que estaba enviando a su primogénito a un matadero. En medio del estruendo de las risas y las copas de plata rebosantes, Absalón dio la señal. Sus siervos, hombres leales que veían en él al futuro de Israel, rodearon a Amnón. El brillo del acero cortó el aire festivo y, en un instante, el suelo se tiñó de un rojo que ninguna alfombra real podría ocultar. El grito de los príncipes restantes resonó en las colinas, pero Absalón ya no escuchaba. El peso de la deshonra de su hermana Tamar parecía haberse aliviado, pero a un costo que fracturaría el reino para siempre. El fratricidio sacudió los cimientos de Jerusalén, y mientras los mensajeros corrían con noticias de muerte hacia el trono, Absalón desaparecía en el horizonte, huyendo hacia el exilio con una certeza aterradora en su mirada. Sabía que ya no volvería a casa como un hijo, sino como un conquistador. La huida de Absalón lo llevó a las tierras de Gesur, al noreste de Israel. Allí, bajo la protección de su abuelo materno, pasó 3 años en un exilio que alimentaba su resentimiento. Cada amanecer que veía sobre las montañas, imaginaba su regreso no como un suplicante, sino como el nuevo sol que iluminaría a una nación cansada de la vejez de su padre. Mientras tanto, en Jerusalén, David lloraba la muerte de Amnón, pero también el exilio de Absalón. El corazón del rey estaba dividido entre el deber de justicia y el amor incondicional por su hijo más apuesto y carismático. Joab, el astuto general de los ejércitos de David, percibió la profunda melancolía del rey y con una astucia digna de un dramaturgo, tramó un plan para traer de vuelta al príncipe rebelde. Joab envió a una mujer sabia de Tecoa, quien se presentó ante el rey con una historia desgarradora sobre sus propios hijos, uno de los cuales había matado al otro y ahora la comunidad exigía la muerte del sobreviviente. David, conmovido, prometió proteger al hijo restante, sin darse cuenta de que la mujer estaba tejiendo una parábola que reflejaba su propia situación con Absalón. Cuando David finalmente captó el mensaje, un destello de resolución cruzó sus ojos, y con una voz que temblaba de emoción y temor, dio la orden de traer de vuelta a Absalón. Pero el príncipe, al cruzar las puertas de Jerusalén,
no se encontró con los brazos abiertos de su padre, sino con un silencio sepulcral que presagiaba una tormenta aún mayor. David, aunque permitió su regreso, dictó una sentencia que hirió el orgullo de Absalón más que cualquier látigo: vuelva a su casa y no vea mi rostro. Durante 2 años enteros, el hombre más hermoso de todo Israel vivió como un fantasma en su propia ciudad. Caminaba por las calles y el pueblo se detenía a admirarlo. Decían que desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él, y cuando se cortaba el cabello al final del año, el peso de su melena era el de 200 siclos reales. Pero la belleza de Absalón era una cáscara que ocultaba un alma que se marchitaba en el aislamiento. Cada día que pasaba sin ser llamado al palacio, su amor por David se transformaba en una fría y calculadora estrategia. Si no podía ser el hijo amado, sería el juez necesario. Empezó a enviar mensajes a Joab, el general, exigiendo una audiencia con el rey, pero Joab, temiendo la volatilidad de la situación, lo ignoró una y otra vez. La paciencia de Absalón se agotó. En un acto de audacia desesperada, ordenó a sus siervos quemar los campos de cebada de Joab. Cuando el general, furioso, fue a reclamarle, Absalón le rugió con una autoridad que no admitía réplica: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Joab, impactado por la ferocidad de su determinación, finalmente cedió, y el encuentro entre padre e hijo se produjo con un beso que, aunque selló la paz externa, no pudo apagar el fuego que ya devoraba el espíritu del príncipe. Ese beso en la mejilla, frío y protocolario, fue el último lazo que unía a Absalón con la lealtad filial. Al salir de la presencia del rey, el joven príncipe ya no era un hijo arrepentido, sino un estratega implacable. Sabía que el pueblo amaba a David por sus victorias pasadas, pero también sabía que el pueblo se sentía olvidado por la administración de un rey que envejecía en su palacio. Absalón comenzó a construir su propia leyenda. Se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corrían delante de él, creando una imagen de majestuosidad que eclipsaba la sencillez de su padre. Pero su táctica más peligrosa no fue la fuerza, sino la seducción del corazón. Cada mañana, antes de que el sol calentara las piedras de Jerusalén, Absalón se apostaba junto al camino de la puerta de la ciudad. Cuando alguien venía con un pleito para que el rey lo juzgara, Absalón lo llamaba con voz meliflua: ¿de qué ciudad eres? Tras escuchar la queja, suspiraba con fingida tristeza y decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Con este veneno dulce, fue robando uno a uno los corazones de los hombres de Israel. Y así, durante 4 años de calculada paciencia, Absalón preparó el golpe final, esperando el momento exacto en que la lealtad del pueblo estuviera tan dividida que solo hiciera falta un grito de trompeta para derrocar a un reino. El príncipe, maestro del engaño, se presentó ante David con una humildad fingida que ocultaba el acero de su traición. «Padre», dijo con voz suave, «permíteme ir a Hebrón a pagar un voto que hice al Señor mientras estaba en Jesús». David, viendo en esto un gesto de piedad que su propio corazón anhelaba, bendijo a su hijo sin sospechar que Hebrón, la ciudad donde él mismo había sido coronado, se convertiría en la cuna de una rebelión sangrienta. Absalón no viajó solo. Llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén, invitados de honor que, en su inocencia, no sabían que estaban siendo utilizados como escudos de legitimidad. Pero el golpe maestro de Absalón fue reclutar a Ahitofel, el consejero más brillante de David, un hombre cuyas palabras eran tenidas por oráculos de Dios. La deserción de Ahitofel fue una puñalada en el espíritu del rey. La sabiduría que antes protegía el trono, ahora planeaba su caída. Mensajeros secretos recorrieron todas las tribus de Israel con una instrucción grabada en fuego: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. El rumor de la revuelta corrió como un incendio forestal en verano. La popularidad del príncipe, cultivada con besos y promesas de justicia en las puertas de la ciudad,
dio sus frutos amargos. Mientras en Hebrón el estruendo de las aclamaciones hacía temblar la tierra, un mensajero exhausto llegaba a las puertas del palacio de Jerusalén para entregar a David la noticia que ningún padre quiere escuchar: el corazón de los hombres de Israel se va tras Absalón, el anciano rey, el guerrero que había derrotado a gigantes y conquistado naciones. Sintió un frío que no provenía del invierno. No era miedo a la muerte lo que encogía su pecho, sino el dolor de la traición de su propio hijo. David, comprendiendo que la ciudad se convertiría en una trampa mortal y queriendo evitar que la sangre de su pueblo manchara las calles de Jerusalén, tomó una decisión desgarradora. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. La salida de la ciudad fue una procesión de lágrimas. El rey salió a pie, con la cabeza cubierta y los pies descalzos, ascendiendo por el monte de los olivos mientras todo el pueblo lloraba a gritos. Detrás de él, sus hombres más leales, los valientes de David, caminaban en un silencio sepulcral, observando cómo su señor era humillado por la ambición de su propia sangre. En la cima del monte, David elevó una oración desesperada. «Oh Señor, entorpece ahora el consejo de Ahitofel». Mientras David descendía hacia el desierto, Absalón entraba triunfante en Jerusalén. La ciudad que lo vio crecer lo recibía ahora como a un conquistador. El príncipe se dirigió directamente al palacio, rodeado de una multitud que lo aclamaba, pero en sus ojos no había paz, sino la sed insaciable de aquel que ha probado el poder y sabe que, para retenerlo, no puede dejar a su padre con vida. Ahitofel, con la mirada gélida de quien solo entiende de lógica y poder, susurró al oído del nuevo rey: «Escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche. Caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, le atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo». Era un plan perfecto. Sin David, el reino se consolidaría bajo el mando de Absalón sin necesidad de una guerra civil prolongada. Pero el destino, o quizás la oración de un padre en el Monte de los Olivos, intervino. Absalón, cuya arrogancia crecía con cada minuto en el trono, quiso una segunda opinión. Llamó a Husai, un viejo amigo de David que se había quedado en la ciudad como espía, fingiendo lealtad al príncipe. Husai, con una elocuencia que rivalizaba con la de Ahitofel, apeló al ego de Absalón. «El consejo de Ahitofel no es bueno esta vez», dijo Husai con convicción. «Tú sabes que tu padre y sus hombres son valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Mi consejo es que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beer-seba, y que tú en persona vayas a la batalla». Husai pintó una imagen de gloria personal para Absalón, una victoria total donde él sería el héroe absoluto frente a todo su ejército. Ahitofel, al ver que su consejo, el único que garantizaba la victoria inmediata, había sido desechado por la vanidad de un joven inexperto, comprendió que la causa de Absalón estaba sentenciada. Con una frialdad aterradora, el consejero regresó a su casa, puso su hogar en orden y se quitó la vida. Sabía que el juicio de Dios estaba descendiendo sobre la rebelión y no quería estar presente para ver el desastre que se avecinaba. Mientras tanto, en el campamento de David al otro lado del Jordán, el tiempo ganado gracias a la astucia de Husai fue un regalo del cielo. El viejo rey, rodeado de sus veteranos curtidos en 1000 batallas, organizó su defensa. David dividió sus tropas en 3 cuerpos bajo el mando de Joab, Abisai e Itai. El aire olía a hierro y a tierra húmeda. La guerra civil era ahora inevitable. Al salir el sol sobre los campos de Mahanaim, el ejército de David se preparaba para marchar. El rey quiso ir al frente, pero sus hombres se lo impidieron. «Tú vales por 10,000 de nosotros». David aceptó quedarse, pero antes de que los batallones partieran, dio una orden que resonó en los oídos de cada soldado, y que dejó un nudo en la garganta del ejército: «Tratadme benignamente al joven Absalón, por amor de mí». Incluso frente a la traición más amarga, el corazón del padre buscaba salvar al hijo. Pero en el espeso bosque de Efraín,
la naturaleza misma se preparaba para dictar una sentencia que ni el amor de un rey podría detener. Incluso frente a la traición más amarga, el corazón del padre buscaba salvar al hijo, pero en el espeso bosque de Efraín, la naturaleza misma se preparaba para dictar una sentencia que ni el amor de un rey podría detener. El choque de los ejércitos fue brutal. El estruendo del bronce contra el bronce y los gritos de miles de hombres rompieron la paz de la espesura. Aunque el ejército de Absalón era superior en número, carecía de la disciplina de los veteranos de David. El terreno se volvió un enemigo más. Las raíces traicioneras, los barrancos ocultos por la maleza y los troncos centenarios se convirtieron en trampas mortales. Aquel día, la Biblia dice que el bosque consumió a más gente que la espada. Absalón, viendo cómo su sueño de gloria se desmoronaba entre los árboles, montó en su mulo real y galopó desesperadamente a través de la selva. En su huida, no buscaba el trono, sino la salida de aquel laberinto verde. Pero su mayor orgullo, aquella melena majestuosa que lo hacía único entre todos los hombres, se convirtió en su perdición. Al pasar a gran velocidad bajo la copa de una gran encina, su larga cabellera se enredó firmemente en las ramas bajas y retorcidas. El mulo, asustado por el fragor de la batalla, siguió corriendo, dejando al príncipe suspendido en el aire, atrapado entre el cielo y la tierra. El hombre que quiso elevarse por encima de su padre, ahora colgaba impotente, balanceándose mientras el sonido de los cascos de los caballos de sus enemigos se acercaba cada vez más. «He visto a Absalón colgado de una encina», exclamó el soldado, jadeando. Joab, con los ojos encendidos por la furia de la batalla, le recriminó por no haberlo matado allí mismo, prometiéndole plata y un cinturón de guerrero. Pero el soldado, recordando la orden de David, se negó. «Aunque me pesaras en la mano 1000 piezas de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey». Joab, sin embargo, no era un hombre de medias tintas ni de sentimentalismos cuando el reino estaba en juego. Para él, Absalón no era un hijo descarriado, sino un cáncer que devoraba la paz de Israel. «No perderé el tiempo contigo», rugió el general. Tomó 3 dardos en su mano y se dirigió al lugar donde el príncipe, envuelto en sus propios rizos, luchaba inútilmente por soltarse. El silencio del bosque se rompió cuando Joab clavó los dardos en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo en medio de la encina. 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon entonces al príncipe y terminaron la tarea. El hombre que había robado los corazones de Israel con su belleza, exhaló su último suspiro rodeado de hierro y sombras, mientras su sangre goteaba sobre la tierra que tanto anheló poseer. Joab tocó la trompeta para detener la persecución, pues el líder de la rebelión había caído. Pero mientras los soldados celebraban la victoria, quedaba por cumplir la tarea más difícil: llevar la noticia a un padre que esperaba con el alma en un hilo. El cuerpo de Absalón, aquel que había sido el orgullo estético de una nación, fue bajado de la encina sin ceremonias reales. Los hombres de Joab lo arrojaron en una gran fosa en medio del bosque y levantaron sobre él un enorme montón de piedras. No hubo embalsamamiento, ni luto oficial, ni sepulcro en el Valle de los Reyes. Aquel que había erigido un monumento en vida para que su nombre no fuera olvidado, terminó bajo una montaña de rocas toscas en la profundidad de la selva. 2 mensajeros se apresuraron hacia Mahanaim. Ahimaas, hijo del sacerdote, corría con el corazón henchido por la victoria del ejército, pero Cusi llevaba en sus labios la amarga verdad que Joab le había confiado. David, sentado entre las 2 puertas de la ciudad, escudriñaba el horizonte con ojos cansados. Cuando vio aparecer al primer corredor, su pregunta no fue sobre la batalla, ni sobre las bajas, ni sobre el reino. «¿Está bien el joven Absalón?», preguntó el rey con una voz que delataba su angustia. Ahimaas, incapaz de romper el corazón del monarca, solo habló de un gran alboroto que no supo explicar. Pero entonces llegó Cusi, y ante la misma pregunta desesperada, sus palabras cayeron como el hacha sobre el árbol: «Sean como aquel joven los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal». El silencio que siguió a esas palabras fue más aterrador que el estruendo de la batalla. David se estremeció,
y mientras sus rodillas cedían, comenzó a subir a la sala que estaba sobre la puerta, emitiendo un gemido que perseguiría a sus soldados por el resto de sus vidas. El llanto del rey no era el de un monarca victorioso, sino el de un padre desgarrado. Mientras subía los peldaños, sus gritos resonaban en las murallas de Mahanaim: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar, Absalón? Hijo mío, hijo mío». No había consuelo para el hombre que acababa de recuperar su reino, pero había perdido su mayor tesoro. La victoria se convirtió en luto para todo el ejército. Los soldados, que esperaban entrar triunfantes y ser recibidos con panderos y danzas, entraron en la ciudad a hurtadillas, con la cabeza baja, como si hubieran cometido un crimen en lugar de ganar una guerra. El rey de Israel, el ungido de Dios, tenía el rostro cubierto y seguía clamando con voz amarga, ignorando que sus hombres habían arriesgado la vida por él. Fue entonces cuando Joab, el hombre de hierro, entró en la cámara del rey, no con palabras de consuelo, sino con la dureza de quien sabe que un reino no se sostiene solo con lágrimas. «Has avergonzado hoy el rostro de todos tus siervos», le espetó Joab. «Amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Si hoy viviera Absalón y todos nosotros hubiéramos muerto, entonces estarías contento». David, confrontado por la cruda realidad de su deber real, tuvo que secar sus lágrimas y bajar a la puerta para hablar al pueblo. Pero aunque su cuerpo regresaba al trono, una parte de su alma se quedó para siempre bajo aquel montón de piedras en el bosque de Efraín. El regreso a Jerusalén fue una marcha lenta y solemne. El rey cruzó el río Jordán, el mismo que días antes había atravesado como un fugitivo, ahora rodeado de miles que gritaban su nombre. Pero los ojos de David buscaban algo que ya no estaba. La ciudad santa, con sus muros dorados por el sol, parecía más vacía que nunca. El palacio, donde una vez resonaron las risas de sus hijos, guardaba ahora un silencio que pesaba más que su corona de oro. La rebelión de Absalón dejó cicatrices profundas en el mapa de Israel. Las tribus, que se habían dividido por la seducción del príncipe, intentaban ahora reconciliarse bajo el mando del viejo rey. Sin embargo, la confianza se había quebrado. David gobernó el resto de sus días con una sabiduría teñida de melancolía, sabiendo que la espada que Natán el profeta le advirtió que no se apartaría de su casa, había cumplido su palabra más cruel. En el Valle del Rey, el monumento que Absalón construyó con sus propias manos para perpetuar su fama, una columna imponente llamada la Mano de Absalón, se alzaba solitaria. Irónicamente, el príncipe que tanto temía ser olvidado, dejó tras de sí un pilar de piedra fría mientras su cuerpo descansaba en una fosa común. La gente que pasaba por allí no recordaba su belleza, sino el caos que su ambición desmedida había provocado en la tierra prometida. Y así la historia de un hombre que lo tuvo todo, linaje, belleza, elocuencia y el amor de un padre, se convirtió en el eco de una advertencia que resuena a través de los siglos sobre el peligro de construir un reino sobre la arena del orgullo. La verdadera tragedia de Absalón no fue su muerte, sino el vacío que dejó su ambición. Buscó la gloria propia y encontró una fosa, buscó el trono de su padre y terminó colgado de un árbol que no cedió ante su hermosura. El bosque de Efraín guardó el secreto de su último aliento, pero la historia grabó a fuego una lección imborrable. El carisma sin carácter es una corona de espinas, y la belleza sin humildad es solo un velo que oculta la ruina. La huella que Absalón dejó en la tierra no fue la de un conquistador, sino la de una cicatriz en el corazón de un padre y una grieta en la unidad de su nación. Su nombre quedó como un recordatorio eterno de que los pasos que damos por odio o vanidad se borran con el viento, mientras que la verdadera grandeza se construye con la obediencia y la rectitud que trascienden el tiempo. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendemos que cada decisión es un trazo en el mapa de nuestra existencia. La historia del príncipe rebelde nos enseña que no importa cuán alto escalemos, si lo hacemos pisoteando el honor y la familia, la caída será tan profunda como el olvido. Absalón intentó escribir su nombre con sangre y oro, pero solo la justicia de Dios escribe los nombres que permanecen.
sembré mi propio dolor, sombras de mis errores pasados mancharon mi alrededor. Absalón, príncipe hermoso, de cabellera sin par, dejaste que la amargura te empezara a envenenar. Escuchaste voces de orgullo, olvidaste el lazo filial, y en la puerta de la ciudad tejiste tu propio mal. Ay, Absalón, hijo mío, ¿por qué te alzaste contra mí? Ganaste el favor de la gente, pero el alma yo la perdí. Más me duele tu traición que perder mi potestad. No hay guerra más amarga que la de la misma sangre y verdad. Huí llorando al desierto, descalzo y cubierto de gris. No quería luchar contigo, aunque tú me quisieras herir. Tratad con bondad al joven, supliqué a mi general, pero el bosque fue tu trampa y tu orgullo tu final. Entre el cielo y la tierra colgado, 3 dardos sellaron tu fin. Ay, Absalón, hijo mío, ¿por qué te alzaste contra mí? Ganaste el favor de la gente, pero el alma yo la perdí. Más me duele tu traición que perder mi potestad. No hay guerra más amarga que la de la misma sangre y verdad. La corona no vale nada si el precio es el corazón. La soberbia construye torres que caen sin compasión.